Pues en esta ocasión estamos en una charla de café, vamos a platicar un poco sobre las diferentes perspectivas que varias colectivas tienen sobre el tema de herencias culturales intangibles o inmateriales, ¿no? Entonces, la idea un poco es ver cómo todos estos movimientos feministas de última época están impactando para hacer primeramente pues una reconversión en la interpretación del término, ¿no? Lo que antes, o lo que se sigue conociendo oficialmente como el patrimonio cultural, inclusive el patrimonio cultural mundial intangible, ¿no? Que se conoce, pero que finalmente pues esto está enraizado en un término patriarcal del legado del padre al hijo, y la idea aquí es abrirlo mucho más y ver justamente cómo en este momento el trabajo de toda esta nueva generación de colectivas está impactando las herencias culturales futuras, estas herencias culturales inmateriales futuras, todo este legado de conocimientos y de saberes que, bueno, pues se dan en el tiempo. Entonces, bueno, estaría chido que para la plática se vayan presentando, ¿no? Conforme vayan interviniendo, y a mí me gustaría pedir, como Lorena no pudo estar aquí físicamente, pero está súper presente en el Zoom con las tecnologías, parte de estos nuevos saberes también que se dan aquí. Entonces, Lorena Wolfer, pues platícanos un poco sobre este nuevo tránsito de las herencias culturales. Ok, bueno, hola a todas. Está rarísimo estar aquí y ustedes allá, pero bueno, todo bien. Yo, digamos, cuando las restauradoras me mandaron el texto, el enunciado, un poco como para iniciar la conversación, la primera pregunta que yo me hacía era, bueno, por supuesto que es patrimonio, pero ¿quiénes son quienes dictan cuál es el patrimonio? O sea, yo ni siquiera me iría a si es material o inmaterial. O sea, yo pensaría como en cómo hacer un registro de los no les quiero llamar patrimonios, ¿no? Pero de las contraculturas que creo que los movimientos feministas son por definición contrahegemónicas. Entonces, en ese sentido, pensar, o sea, no sé si estoy del todo de acuerdo en mantener esa estructura patriarcal y buscar que estas luchas estén inscritas en esta historia que está planteada desde ahí, pues, o sea, en ese registro desde la cultura hegemónica. Más bien pensaría en estas, o como en otras formas, o en unas otras maneras de registrar lo que los feminismos, en tanto propuesta contracultural, están planteando, ¿no? Y cómo la lucha feminista contraviene pues todos los mandatos patriarcales, ¿no? Y Lorena, nos gustaría también pues preguntarles, ahora que están interviniendo, ¿desde dónde están hablando ustedes? Es decir, ¿a partir de qué plataforma, de qué instancia, de qué iniciativa están justamente sustentando estas nuevas ideas? Entonces, si nos puedes también un poco decir, Lorena Wolfer, ¿desde dónde nos platica? Hablo desde mi postura como artista y activista cultural, pero también como una de las integrantes y fundadoras de Mutua, que es una plataforma, un espacio de práctica social feminista. Entonces, mi postura está anclada en esos dos lugares, desde la práctica independiente, pero también ahora desde Mutua, que tenemos una relación amorosa con las restauradoras desde acá en Mutua. Y justamente como el tema nos surgió a partir del trabajo de Restauradoras con Glitter, porque justamente son ellas las que empiezan con esta resignificación y que nos empezaron a meter la idea de hablar justamente de las herencias culturales. Entonces, pues Vanessa, preséntate y platícanos desde ahí. Hola, mucho gusto, soy Vanessa, estoy aquí súper contenta de venir en representación de Restauradoras con Glitter. Un poco me cuesta porque quiero volver a verlas a todas. Y pues básicamente nosotras partimos de cuestionar los lugares comunes en los que hemos estado pues haciendo estas referencias, desde los que hemos estado haciendo estas referencias respecto al patrimonio,
respecto a eso que nos dijeron que era el patrimonio y eso que nos dijeron que era el patrimonio intangible, para poder darles la vuelta y poder abrir este espectro y reconocer las herencias culturales. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es hacer este esquema de esto nos dijeron, cómo lo cuestionamos, cómo lo increpamos y entonces cómo le damos lugar a todas esas gamas, a toda esa diversidad, sobre todo porque sí creemos que hay un problema puntual respecto al patrimonio intangible, que es cosificar, volver estático, algo que es lo que se vive, que va construyendo memoria, que se va haciendo con la memoria, pero que es del día a día. Y que un poco al hablarlo o citarlo desde, no sé, estoy pensando en una categoría que entró dentro de la definición de patrimonio intangible, incluso desde buenas teóricas, creo yo, de esto, de la UNAM, de la ENA, del INA, y que alimentó la definición de patrimonio intangible, que es lo performático. Y cómo eso se llevó a lo artístico y cómo podemos, y cómo quizás con una práctica, con una colaboración, con un trabajo colectivo, regresarnos lo performático es lo que hacemos día con día, es el ser, es el estar, y eso no se cosifica, y si se cosifica, entonces se domina, y si se domina pertenece al ámbito del Estado y se regula, y entonces nos tienen que decir cómo practicarlo, y si nos tienen que decir cómo practicarlo, también nos están diciendo cómo se va a mercantilizar, cómo se va a vender, quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo, y entonces es ahí donde queremos romper, cuestionarnos primero, hacer ese ejercicio de cuestionamiento para que no pase eso con el movimiento feminista, que no sea cooptado, que no sea vuelto esa parte de esa categoría, ¿no? Entonces queremos pues desde ahí empezar por eso, ¿no? Cuestionemos este checklist que nos dijeron que era patrimonio, que nos dijeron que era patrimonio intangible, y entonces volteémoslo al reconocimiento de nuestras herencias culturales, ¿no? Y así estamos todas, ahí sí cabemos todas. No sé, ahí ustedes, la verdad es que estamos súper interesadas de saber cómo lo ven ustedes, cómo lo viven ustedes y qué piensan de este increpar el lugar dado, ¿no? El deber ser, el deber hacer. ¿Cómo lo ven? A mí me truena una palabra, porque no puedo decirlo como que me gusta, sino me truena el cuerpo, cosificar, ¿no? Cosificar el patrimonio, de pronto digo, desde el tema de la violencia hacia los cuerpos. Finalmente a mí me toca hablar de la violencia familiar, ¿no? Y cuando me invitaron yo dije, ¿qué tiene que ver el género, la violencia familiar con el patrimonio? Y dije, la primera cosa es que el patrimonio es el cuerpo de nosotras. La primera cosa que se tendría que estar, sin decirle cosa, ¿no? El primer movimiento que tengo que generar es con mi propio cuerpo. Me llamaba mucho la atención que yo llegué y traigo el cabello muy corto, ¿no? Y llegaron más y traían más el cabello corto y dije, ¡oh! Somos más mujeres en estos espacios ya con cabellos cortos, por ejemplo. Entonces está generándose un movimiento. Cuando se habla de la cosificación en el tema de género, en el tema de la violencia, cuando yo cosifico, me atrevo a volver cosa a algo que no es cosa, y entonces la materializo y la puedo violentar. Y me la puedo apropiar. Y me la puedo, cuando estabas diciendo, puedo apropiármela y la puedo hacer, y entonces la etiqueto, y entonces yo me iba haciendo así, ¿no? Porque claro, el patrimonio finalmente se ha pensado en este patriarcado que el cuerpo de las mujeres le pertenece al Estado, le pertenece a las instituciones, y entonces nos hemos vuelto súper ajenas a los procesos de cultura. Yo decía, si las mujeres estuviéramos a cargo del patrimonio cultural, yo estoy segura que no pensaríamos en un hombre montado a caballo con un atuendo de guerra. Entonces a mí me parecía bien interesante, no sé si volvernos institución, pero sí volver un espacio que tuviera recursos obligados del Estado, donde quienes estuviéramos como dueñas
de ese lugar fueran cuerpos de mujeres con pensamientos de mujeres, donde hace falta en la calle mirar qué miramos, qué sentimos, qué pensamos las mujeres. Necesitamos cultura en la calle para volvernos propias de nuestro cuerpo, porque cuando salimos a la calle nos escupe que ni la calle es nuestra, desde la cultura. Por eso cuando salen las chavas y pintan el ángel de la independencia, o la Ángela, se vuelve la Victoria Alada, se vuelve una maravilla, ¿no? Y una cosa gozosa, porque lo que nos está diciendo es, nos hace falta representación social, porque estamos como muebles, como cosas, además sin cultura, sin representación, y finalmente desde ese lugar, que lo público se vuelve privado, cuando estamos en privados, nos volvemos una cosa a la que podemos violentar. Y Lorena, ahí se me ocurre tu intervención porque justamente tú, a través de poner el cuerpo y obviamente como este soporte, utilizando el performance como una manifestación de arte y cultura, que esa es un poco la idea también de la revista, ¿no? El explorar un poco todo este legado cultural, cómo se va perpetuando a través de las diversas o de los diversos soportes que dan el arte y la cultura, ¿no? Entonces, tú desde el performance, justamente, digo, ya nos has platicado, Antidogma, muchísimo de ese tema, pero justamente aprovechando lo que nos está platicando, ¿cómo ves esta postura, este posicionar o poner la cuerpa, ¿no? Acuerparte para hacer todo este tipo de decretos, ¿no? Yo creo que, digamos, los cuerpos y las cuerpas están ahí presentes, digamos, están presentes en las marcas que hemos ido dejando por la ciudad y en las intervenciones que hemos ido haciendo por la ciudad y no podría pensar como en este movimiento sin esta corporalidad, ¿no? Sin este ir juntas, sin este andar juntas, ¿no? Pero no sé, quisiera como, o sea, tal vez como que me regreso a esta idea como de hablar siempre en plural, no hablar de una herencia, ni hablar de un patrimonio, sino hablar de registros, ¿no? Y hablar de historias, y hablar de narrativas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, las narrativas, y también quisiera ampliarlo no solo a las mujeres, sino también a las disidencias. Las mujeres y las disidencias no podemos ocupar el espacio ni de la historia, ni de la calle, es decir, hay tantos espacios que no podemos ocupar que el solo infiltrarlos ya es un enunciado, ¿no? Entonces no hablaría como en términos plurales de enunciados, registros, historias, ¿no? Esas historias, esos registros, esos enunciados que nuestras cuerpas juntas y también por separado, y después además a veces se juntan unas y a veces hay una coyuntura acá y a veces nos juntamos acá, vamos dejando por la ciudad buscando construir estas otras historias, ¿no? De nuevo estas como contrahistorias contrahegemónicas. Tania, nada más platícanos también un poquito desde dónde hablas tú, o sea, para que nos platiques también justamente de dónde viene el comentario. Ok, bueno, APIS es una institución súper antigua, con mucha experiencia, para no decir viejita, ¿no? Tenemos 40 años de trabajo y nos ha dado tiempo para hacer cosas buenas, cosas malas y cosas regulares y cosas que sí nos han salido. Lo que yo creo que siempre ha sido un acierto en APIS es que siempre hemos tenido como esta escucha y esta alianza con movimientos jóvenes de mujeres que nos refrescan y nos regalan esta visión que para mi gusto es absolutamente nueva. Por ejemplo, Miriam y yo, que Miriam se presentará, pero nos conocemos desde hace mucho. Sin embargo, cuando nos dimos a encontrar en estos movimientos sociales, la reflexión y el apapacho que pude tener a partir de su colectiva es una cosa majestuosa. Entonces, bueno, pues eso, APIS es una organización de las más antiguas feministas que nos hemos tenido que taladrar, mover, quitar, volver a acomodar. Fíjense que ahorita que las escuchaba ambas, a Lorena y a ti, y que tú decías cultura y que Lorena decía cómo nos hacemos espacio las mujeres y las disidencias, ¿no? Pensaba en que también ahí hay una cosa que tenemos que trabajar y es
¿qué estamos pensando por cultura? ¿Y por qué la ruptura de que mujeres y disidencias tomen espacios, resignifiquen espacios, es tan fuerte socialmente, ¿no? Porque justo somos socializados desde un esquema, y ese esquema es desde lo masculino, desde lo hegemónico, patriarcal, pues. Desde la cosa. Sí, que claramente nos cosifica, ¿no? Y que nos hace, tú decías, Adorno, yo diría que el espectro es mucho más amplio y jodido, ¿no? Pero sí, vamos, entonces hay un montón de cosas que resignificar, un montón de cosas que discutir desde ese lugar, pero sobre todo creo que lo importante es que sí partamos como de lo que estamos haciendo es resignificando memorias, resignificando historias, resignificando procesos, y por eso es que se agrupan y se pueden nombrar desde la herencia cultural, ¿no? Y eso forma cultura, y tenemos que dejarlo de manera abierta y flexible, de tal forma que no permitamos su cosificación, su reificación, ¿no? Nadie se la adueña, nadie la norma, es un medio desde el cual nosotros, nosotras, nosotres, nos apropiamos de la historia, de las cuerpas, de la ciudad, incluso desde la que ejercemos nuestro ser político, ¿no? Y que además pues funciona porque necesitamos cuestionar y integrar muchísimos otros procesos. Pero bueno, sí, adelante. Venga. Sí, bueno, yo me llamo Lulú Barrera. Hola, soy Lulú. de una colectiva que se llama Luchadoras, y yo quiero recuperar dos cosas que acabas de decir: abierta y flexible, porque creo que, no sé, ahorita mientras les escuchaba estaba pensando en la necesidad de no fijar algo para reificarlo, para combatir esta narrativa como patriarcal del patrimonio, ¿no? Y de la autorización por parte de algunas personas de lo que se reconoce que sí es o no es, ¿no? Y pensé de inmediato en la necesidad de abrirlo, colectivizarlo, de narrar la historia desde muchos puntos de vista, porque son en realidad no la historia, las historias, ¿no? Y desde el punto de vista de nosotras, nosotres, y también en tiempo real mientras lo vivimos. Por ejemplo, bueno, pero al mismo tiempo pensaba, ¿queremos fijar o no queremos fijar? ¿Qué hay de importante en no cosificar, pero sí en registrar, ¿no? Como decía Lorena? Porque creo que al mismo tiempo, aunque no queremos reproducir esos sistemas de poder que autorizan o no autorizan, que es reconocible como patrimonio, como herencia, sí queremos registrar, porque queremos rehistoriar, y además historiarnos en tiempo real, porque nunca hemos sido como las que contamos la historia, las voces que contamos lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, a lo que le damos importancia. Y desde Luchadoras creo que hemos tratado de hacer los últimos años, la Brillantinada, la Marea Verde, como todos estos movimientos que empezaban a surgir y a explotar, y esta nueva generación a brotar, como ir historiando en tiempo real, ¿no? Que la ocupa, vamos a la ocupa, y entonces vamos a entrevistar a las morras y que nos digan por qué tomaron la ocupa, y entonces vamos a tratar de combatir esa narrativa allá afuera que en medios y en las redes sociales está diciendo que son unas vándalas, que no tienen motivos, etcétera, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo las nuevas tecnologías nos plantean dos cosas. Uno, la posibilidad de tomar esas herramientas entre todas para contar nuestras historias en tiempo real, pero también tenemos que ser muy cuidadosos porque también las tecnologías están reproduciendo desigualdades. Hay estudios súper interesantes de cómo Internet sigue siendo colonialista y tenemos que decolonizarlo, ¿no? Porque todavía, ¿qué se registra? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes tienen acceso? ¿En qué lenguas? Se acaba de lanzar un estudio padrísimo de disparidad de representación de lenguas en Internet que habla de la colonización, cómo siguen fluyendo el conocimiento, pues igual con esos mismos viejos geopolíticos de antes, ¿no? Entonces la necesidad de replantearlo es necesaria, creo. Y bueno, creo que Wikipedia, por ejemplo, como un experimento de construcción de conocimiento abierto, colectivo, es un ejemplo interesante. Y el modelo mismo de Internet, que es desconcentrado, donde no depende de un solo nodo centralizado,
que se mantenga una red de conocimiento compartido relativamente, es un modelo interesante a lo mejor que puede inspirar estas otras formas alternas de registro, contagio, herencia, consigna y no sé, como fluidez y circulación, ¿no? Bueno, respecto a lo que estaba ahorita diciendo el compañero Lulú, bueno, a mí me gustaría como decir unas anotaciones. Yo soy Miriam Mabel Martínez, soy escritora y tejedora y vengo en representación de la colectiva Lana Desastre. Y ahorita las estaba escuchando y pienso que esta es la tecnología, digamos, esta es la tecnología que nos hace estar presente y a la vez estar en el pasado y a la vez estar acuerpadas y a la vez estar en la sororidad. Eso lo he ido reflexionando ahora, ¿no? O sea, digamos, en mi presente. Pero, aunque yo empecé a tejer a los 7 años y no tenía como todas estas cuestiones, lo he ido aprendiendo y he ido aprendiendo a resignificar no nada más mi acto de tejer, sino también a conectarme no solo con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela, sino como con todas las mujeres. O sea, escuchaba, por ejemplo, a Tania y pensaba, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno hace el movimiento, una amiga mía feminista muy jovencita me hizo pensar en esto que decía, es como estoy haciendo el movimiento que ha hecho todas las mujeres hacia el pasado, ¿no? Y entonces, en ese momento que te conectas corporalmente con lo que hacían tus abuelas, ¿no? Y no nada más eso, yo ahora he ido aprendiendo como a ver los tejidos como si fueran ese registro del que hablaba Lulú. Es un registro que yo puedo verlo y decir, ah, mira, estaba enojada, estaba... Y de verdad, o sea, porque está apretado el punto, porque está flojo. Y entonces todo esto me empezó a parecer como que son otros escritos. Esto lo veo ahora, pero ya un poco, y ahora 2022, pero un poco antes, yo ya estaba un poco peleada como cuando se empezaron a resignificar todo el rollo de los tejidos, pero desde el desprendimiento de nuestras mujeres viejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí ahí eso me hacía ruido cuando dicen, no es el tejido de tu abuela, no, sí es el tejido de mi abuela, y exactamente porque es el tejido de mi abuela, yo lo quiero seguir haciendo, ¿no? Porque si mi abuela tejía suéteres y yo tejo consignas, no importa, pero estamos tejiendo las dos y nos estamos acompañando. Pensaba en estas otras narrativas que sí han existido, hay un derecho y un revés. Y bueno, en la aguja, y aquí hay macizos y cada quien le llama diferente, y son los mismos y no son de nadie, y a la vez son de todos, y a la vez todo va teniendo una individualidad cuando cada quien lo va repitiendo o va haciendo suyo una puntada. Bueno, antes de irme, así como para cerrar mi participación, yo lo que pensaba era como en las dificultades de hacer como un registro del presente, ¿no? Porque si pienso también en patrimonio y pienso en herencia, siempre pienso en una lectura de un pasado, ¿no? Hay una lectura que de acuerdo a unos valores hegemónicos siempre y de acuerdo a los sistemas de poder imperantes, miran un pasado y lo califican, ¿no? Y la labor es, o sea, la labor nuestra tampoco es registrar el presente, o sea, es un registro, es transformar el presente pero registrarlo al mismo tiempo, ¿no? Y me preguntaba cuáles son las formas en las que estamos haciendo eso, ¿no? Y cómo podemos de verdad inscribir como esas otras narrativas, no solo en el hacer, sino en el registro del hacer, o si el registro también es otra forma de hacer, ¿no? Son más que conclusiones, como preguntas que con las que me quedo después de escucharlas. Y dicho esto, pues ya me tengo que ir, pero muchas abrazos, y me encantaría poderme quedar a seguir conversando. Otro día lo hacemos. Sí. ¡Te quiero, Lorena! Gracias por estar. Besos. Chao. Bye. Regalen una foto por acá. Ciérrale la compu. Listo. Yo justo quería decir nada más rápido porque lo que lanzó de cierre Lorena me parece crucial y de alguna manera siento que es un poco lo que desde Antidogma estamos tratando de hacer. O sea, como un registro pues y que quede físico, porque ciertamente estamos bien conscientes de todas las implicaciones de las redes y de cuán sesgado es todo, ¿no? Ahí tiene ese famoso algoritmo y de cómo sigue operando ciertamente a través de lógicas que siguen fabricando la misma exclusión, y además que tampoco nosotras, porque somos muy escépticas, tenemos esta certeza de que
las plataformas vayan a seguir allá arriba, ¿no? Que esos contenidos, pues si bien nos dicen, sí, ahí está subido en la red, bueno, el día de mañana algo se cae, algo pasa y ya no queda. Entonces nosotras pues sí hacemos este esfuerzo de justamente hacer una suerte de historización de lo que está pasando en el hoy, y dejarlo en papel y tinta, y estamos tratando además de llevarlo a los máximos lugares posibles, y en bibliotecas pues estamos tratando de meterlo y todo para que de alguna manera queden estos registros que justamente el día de mañana puedan ser en un momento dado referencias, ¿no? A los que la gente voltee y diga, bueno, pues aquí 3 personitas estaban opinando a lo mejor diferente a lo que la generalidad opina. Entonces, creo que me encantó que planteara eso porque de manera a lo mejor mínima, pero es un poco el esfuerzo que desde Antidogma estamos tratando de hacer. Y a mí me gustaría retomar un poquito lo que estabas comentando desde el tejido, porque justamente algo de lo que hemos estado recapitulando y recolectando información con otras personas que estamos entrevistando, vamos a tener una entrevista, por ejemplo, con un grupo de jarana, donde las mujeres no participaban y ahora están participando. Tenemos también otro documental que habla de la danza tradicional, por ejemplo, del diablito, en Pinotepa Nacional, y de pronto eso, las mujeres tampoco podían formar parte y ahora forman parte. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras desde ahí, porque hablas de las ancestras y de todos estos saberes femeninos, ¿no? Con toda esta feminización que a lo mejor nos obligaba a tener una sociedad patriarcal que nos confinaba a determinados mandatos y a determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, ahora yo me pregunto, es que está la posibilidad de transmitir estos saberes y de usarlos y reconfigurarlos y reinterpretarlos para toda la gente, no solo las mujeres, en el caso del tejido. Ok, mira, cuando me manda ahorita todo lo que me dijiste, pero voy a unir como con lo que me mandó esta Pau y Daniela, que me parece padrísimo lo del patrimonio intangible, pero cuando me invitaron yo dije, ay, ¿de qué voy a hablar? Ya luego dije, ok, porque son cosas que yo traigo mucho en la cabeza. Traigo mucho en la cabeza pensar qué es el patrimonio intangible. ¿Por qué no hablar de las tradiciones, o sea, se habla de las tradiciones orales, pero no de las tradiciones manuales? Y yo pienso que hay como, y esto digamos, lo he platicado con otras amigas que tejen, con muchas amigas académicas colombianas que tejen y que lo dicen y que lo ven desde distintas áreas, ingenierías, sociología, antropología, literatura, tal, que es como, esto es un método de pensamiento. Así como cuando haces tu tesis y dices, ese es el estructuralismo, ¿ok? Agarras y ese es tu pensamiento y es esto. Porque esto te obliga a pensar de otra manera, ¿no? Te obliga a pensar en la densidad del tiempo, te obliga a pensar a que pensamos que no hay un mensaje, o sea, digamos, pero si tú ves lo de tu abuela, pues hay algo, ¿no? Es, o sea, digamos, es como estas narrativas paralelas, nada más que, bueno, primero nada más la pueden saber, digamos, los que van tejiendo, y que primero parece que lo obvio es, mira, aquí hay 2 derechos, 2 revés, ese resorte, tal, pero cuando vas más allá, puedes verlos desde, digamos, ahora sí que la academia, las técnicas, los materiales, todo eso, pero además también vas sabiendo qué estaban haciendo las mujeres o los hombres, ¿no? Porque también, como tú dices, o sea, tejen muchos, se feminizó, y creo que en el momento en el cual, desde el presente, podemos decir, ok, yo voy a leer los textos, voy a ver los álbumes textiles de mi familia, pues ves los suéteres, ves lo que te tejió, pero nos acostumbraron mucho a que no importa, ¿no? Todos tenemos una cobija de nuestra abuela, una bufanda de la mamá, el suéter que le hizo al tío, tal, y pensamos que no importan. Lo que ahora yo creo que es importante es como recuperar, sí importan, ¿no? Sí importan, y son como cuentos y narrativas de esas familias, ¿no? Y entonces, a mí me parece que además de todo, como si es un método de pensamiento, ¿no? O sea, como la música, si se vuelve a retomar y se enseña como una, pues como eso, como la clase de matemáticas, como la de música en las escuelas, de verdad yo soy una convencida de que si en las universidades, así como se diera a todo mundo redacción, se diera tejido, quién sabe qué aparecería. O sea, me encantaría saber qué se le ocurriría a un médico o médica después de tejer, qué se le ocurriría a un ingeniero. Sí creo que es un método de pensamiento, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que no hemos pensado, o sea, como lo dices, lo de las jaraneras, pensamos que no importa porque lo hacen mujeres. Yo la verdad, y ahora lo voy a decir como casi como que hace un par de años, mucho antes de la pandemia,
vi una cosa que lanzó en línea de patrimonio intangible, ¿no? Y lo ponía ahí, vamos a inscribirnos con un tejido, ¿no? Hicimos, y bueno, nos batearon así durísimo, y no reímos muchísimo, y dijimos, ¿no? Pero pensamos, dijimos, qué chistoso, o sea, nos sorprendió, o sea, la verdad a mí sí me sorprendió, porque dije, qué chistoso que no piensen como que esto es un conocimiento, ¿no? No nada más la cosa, sino el hacer, ¿no? Sí, está increíble. Es que esta cosa de las herencias culturales a nosotras ha dado muchísimo que pensar. Y entonces, un poco para recuperar lo que ustedes dos decían, Lulú y Miriam, es que planteábamos este documento como, esto nos dijeron. ¿Y qué significa? Que nosotros prácticas, resignificaciones, sentidos, lo incluyamos en lo que dice un organismo supranacional que está articulado a los megaorganismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el FMI, y que responden a la nueva División Internacional del Trabajo, a nuevas modos de producción, y que en ese sentido están tratando de definir un sentido global respecto a cómo vivimos la historia, cómo vivimos el pasado y cómo vivimos el presente. ¿Y a qué le damos valor? ¿A qué le damos valor? Y entonces, en ese ámbito, ¿qué significa que lo llevemos a ese cajoncito? A que digamos, nuestras prácticas caben ahí. Y era a lo que me refería cuando esto los cosifica, esto los vuelve algo que se puede regular, algo que se va a legislar en otro lugar que no es donde lo estamos viviendo, que no es donde nosotros estamos ejerciendo esa resignificación. Y sobre todo algo que justo hablábamos anoche, que era ¿por qué encajonarnos ahí en esas dicotomías de lo tangible y lo intangible, que no están asociados, que no una cosa no puede estar sin la otra. Hay de ida y vuelta, ¿no? O sea, hay objetos que se significan por la acción del ser humano, de las mujeres, de las seres humanas, y al revés, ¿no? Hay un montón de acciones que solo se dan en contextos muy específicos que tienen que ver con el objeto está ahí, el monumento, la imagen, ese objeto fundante es el que nos invoca o nos convoca a la práctica, ¿no? a hacer ese ejercicio. Entonces, nada más quiero decir, es que hay una cosa que me gustó mucho de que Miriam lleve esta práctica a ese lugar de sistema de pensamiento, lo cual es real, o sea, cuando tejemos nos concentramos, pero además reproducimos eso que nos fue transmitido, eso que históricamente solo nos ha pertenecido a nosotros y que, bueno, a las practicantes, pues, y que eso nos puede dar pistas, señales de cómo lo que se designa desde organismos supranacionales está completamente sesgado o determinado, no solo por el género, también por, como lo decía Lulú, en qué país vives, por la clase, quién tiene acceso, quién no. O sea, en realidad la chamba de repensarnos es bien ardua y somos bien valientes porque la estamos tomando. Pues, o sea, a mí me resulta muy interesante porque esto ya entra en el campo, pues, y se lo decía ayer, como de los estudios críticos y los estudios de la memoria, ¿no? O sea, sí hay campos de estudio que justamente abordan estas otras formas de reinterpretar el presente, ¿no? Pero recuperando el pasado. Y esto puede ser, digamos, desde un punto de vista del dolor de las víctimas, que es como normalmente se ha hecho en Latinoamérica, pero también está esta otra parte que estamos hablando del gozo, de la transmisión de nuestras, digamos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones familiares, de nuestras tradiciones locales, regionales, incluso globales, de las emociones humanas, de la historia del derecho, ¿no? O sea, está como, en realidad la palabra cultura en la actualidad es una cosa tan amplia
y ya no está como tan contemplada en estas estructuras, justo que decía Miriam, ¿no? Así de, pues, nos rebotaron en el INAH. Pues, o sea, la institución del Estado mexicano. Eso tiene que cambiar. Ajá. Eso va a cambiar. O sea, es la institución del Estado mexicano que se llama de Antropología, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, estas formas cristalizadas también como de mirar al pasado y traer eso, digamos, esa cosa cristalizada y ya como totémica al presente, ¿no? Y cómo en el presente le hacemos otras cosas y cómo, por qué al plantearlo como una forma de pensamiento, ¿no? Esta forma en la que con nuestros actos cotidianos transformamos, digamos, esas ideas que están cristalizadas en esos tótems históricos, ¿no? Cómo estamos haciendo una acción política de recordar, ¿no? Y de traer al presente el pasado y de volverlo a instalar de las formas en las que nosotras actualmente lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso era lo que quería decir nada más. Y ya me voy a acercar a la mesa a tomar café. Bueno, yo quiero decir, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, nada más para que no se vaya la idea, porque ahorita no nada más me he sentido excluida de Lina, sino de la academia, porque en realidad, yo, por ejemplo, la academia que tiene unas características para los ensayos así súper rígidos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo conozco mucha gente que está dedicada hasta al pensamiento textil, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces lanzaron una convocatoria para una revista académica, es unas universidades mexicanas y unas universidades colombianas, y todas me invitaban a participar, y no hubo un mugre rubro donde yo pudiera caber, porque claro, tienes que tener tú no sé qué, tú no sé cuándo. Entonces, yo ya cuando vi así que en el sistema que lo tenías que escribir, dije, olvídate, o sea, ya no voy a escribir en eso. Y no porque no tenga fuentes, y no porque no pueda citar, ¿no? No, porque yo no quiero contar algo así, o sea, ¿por qué tengo que contarlo con ese sistema? Si sí tengo mis fuentes, si sí tengo un método, si sí tengo, digamos, como una hipótesis, o sea, pero no, ¿por qué lo tengo que desarrollar en eso, no? Y creo que lo que cuesta mucho trabajo es como esta idea de que, ay, es que la textil es de niñas, ¿no? Como de qué puedes hacer, ¿no? Entonces, desde ahí viene como el feíto, ¿no? Y que a la gente, a ellos y ellas, porque yo esto veo que ahí va, ¿no? O sea, apenas ahí va, amigas mías que tampoco me logran entender, porque sí es otro lenguaje, digamos, es como hablar matemáticas, ¿no? Pero que una vez que entiendes que esto es otro lenguaje y que es el método, el proceso, el objeto, el tiempo y todo ahora sí que al mismo tiempo, y que además está lo que decías ahorita, Dani, como la revolución, o sea, ya las artistas que agarran el tejido como una técnica y un soporte, ya en sí están revolucionando, o sea, ya en sí está la rebelión, en lugar de hacer escultura, hacer tejido, o sea, nada más en la técnica ya está la contra, ¿no? Entonces creo que les cuesta mucho trabajo pensar en esto femenino cuando además el textil está detrás de todo, o sea, el 8 de marzo, por Dios, ¿no? O sea, son las textileras, o sea, Engels se hizo Engels gracias a su novia, a su novia sindicalista o la hermana que eran textileras, o sea, y ahí se le botó la chaveta, sí. No, y se le botó la chaveta, y dijo, órale, o sea, entonces yo siempre pienso cómo contar esa historia a través de esas cosas, de esas anécdotas. Ahorita que estabas diciendo esto y que viene mucho con lo que quería decir, es que esta es nuestra herencia cultural también, ¿no? El Justo el chal tejido, porque como tú dices, hay ciertas discusiones que tienen que ir fragmentadas y tienen que ir postuladas de cierta manera, porque así es como institucionalmente y jerárquicamente se transmite el conocimiento, cuando no eso es cierto ahorita, pero las discusiones académicas empezaron así, ¿no? Así, gente hablando de un mismo tema, cuestionándose, como dijo Vane, y nosotras también estamos creando esos espacios que nos están faltando en otros lugares. Entonces creo que eso para mí es importante también, como resaltarlo de esta plática, y por eso nos parecía súper importante que estuvieran todas ustedes, que son también súper contemporáneas al movimiento en el que nosotras nos formamos. Nosotras también aprendimos de esta plática, convivencia con las demás colectivas. No podríamos haber sido restauradores con glitter nada más porque sí, si hubo una coyuntura
pero a la par también empezamos a generar estos vínculos, ¿no? Y ese también son parte de nuestras herencias. Sí, es que justo, perdón, ahorita te doy la palabra, Lulu. Es que ahí quiero conectar a las dos, porque justo nuestra reflexión sobre por qué registrar las pintas en la Victoria Alada y por qué es que eso tiene que permanecer, porque esa fue nuestra solicitud, que permanezcan hasta que se resuelvan, bueno, nuestra solicitud, digo, la solicitud de todas, ¿no? Que esté ahí ese recordatorio de que México feminicida, ¿no? Y de que ya basta, ¿no? Ya llegamos a un punto en el que no podemos ser invisibilizadas si están muriendo 11 mujeres al día, ¿no? Cifras oficiales. 18 en estudios. Sí, perdón, no están muriendo, son asesinadas. Sí, disculpen el lapsus. Pero justo, el punto es que Lulú decía, ¿qué pasa con los registros? ¿Qué pasa? Queremos construir un nuevo lugar, un nuevo discurso que entonces sea el que permee y volver a decir, esta es la historia, ¿no? Y justo anoche hablábamos, Daniela y yo, sobre ¿qué pasa si reconocemos que hay múltiples memorias? ¿Qué pasa ahora sí que si cancelamos la historia con H mayúscula y entonces abrimos la posibilidad de las memorias y abrimos la posibilidad de los registros y esa reflexión creo que la tiene mejor elaborada Dani, pero ahí como en esto que te preguntabas, ¿no? De qué vale, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al respecto y qué lugar le estamos dando a eso, sobre todo porque una vez más el registro de eso es selectivo, ¿no? El acceso a eso también. Entonces, quienes tienen o quienes tenemos o podríamos tener la posibilidad de ejercer eso como cultura o como una suerte de lo que alimenta las resignificaciones, también son algunos. No somos todos. Entonces, sí, ¿cómo posibilitamos eso, no? Entonces, bueno, ahí está algo que quería decir respecto a lo que señalabas hace rato y creo que quedó pendiente una participación tuya. Sí, yo lo primero que pensé cuando me invitaron, que además estoy muy contenta porque la verdad es que las restauradoras con glitter para mí fueron como su irrupción en ese momento, en el discurso nacional, en el momento mediático, tal fue definitiva, o sea, cambió por completo la conversación y además creo que inspiró a muchas personas a también aliarse con sus compañeras de sector o de profesión o de ámbito y decir, también desde aquí podemos, ¿no? Las escritoras, las periodistas, las fotógrafas, sí. Y creo que ahí fue cuando literal los feminismos salen del foco rojo donde estuvieron mucho tiempo pues viviendo y explotó, ¿no? Y se contagió de manera muy impresionante. Lo primero que pensé fue justo en las pintas en el ángel, ¿no? Cómo las consignas, lo primero cuando leí patrimonio inmaterial, o sea, no me metí en todo este rizoma de discusión que ustedes están abriendo ahorita, de contestarlo, pero dije consignas, porque acabo de estar en el 8M y vi que muchas morritas están cantando las consignas que cantaban hace 5 años, pues nuestras ancestras, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, 5 años, no, tienes razón. O sea, yo la primera vez que fui al centro, éramos máximo 30 personas. Eso. Y eran las mismas consignas, no manches, y tenía 8 años. No, pero es que tengo de verdad, 46, los últimos 5 o 6 años las marchas se han transformado, o sea, la del 2018 no fue la del 2019, hubo un cambio radical, y la del 2020-22 igual, muy rápido se ha cambiado todo. Pero ¿cómo entonces aprendieron todas ellas esas consignas de siempre? Estando ahí, poniendo el cuerpo, escuchando la marcha, y ya te la sabes, entonces llegas, y entonces había ahora un montón de chicas muy jóvenes, y para mí eso era herencia, para mí eso es herencia inmaterial, un registro que se está transmitiendo, contagiando, tal, y que haya quedado plasmada en el ángel, fue así como clash de materialidad e inmaterialidad, ¿no? Así, memoria viva, impresionante. Y yo lo único que quiero decir, ya para cerrar ahorita esta intervención, es que también creo que a lo mejor no debemos de seguir pensando en binomios o
binarios o dicotómicos, sino en la complejidad. Porque justo creo que esa Ángela con consignas es complejidad, ¿no? Y hay algo de lo que a lo mejor nos despierta pensar en la clasificación entre material e inmaterialidad. A lo mejor sí viene de esa herencia patriarcal o de esa autorización institucional patriarcal, pero creo que sí es, o sea, lo que yo rescato es poder reconocer y valorar lo que no está esculpido, como decías, o lo que no está escrito en un libro, lo que viene de otras formas de conocimiento y tradiciones, como, sí, no hegemónicas, no sé. Y que son válidas y que no por estar, perdóname. Llevo como 3 así, como de niña de escuela de ellos, por favor. Sí, o sea, también están ahí, o sea, no sé cómo se diga, ¿no? Soy un valor inmaterial ahorita, no tangible. Fíjense, me parece súper importante, bueno, tengo que decir que de deformación, no de formación, sino de deformación, soy abogada. Por eso te invitamos. Y entonces, lo bueno es que primero fui feminista, fotógrafa, y luego fui abogada. Entonces, la cosa entró el conocimiento desde otro lugar. Creo que es importante mencionar que los valores se colocaron desde una forma y un estilo donde no fuimos incluidas. Por eso Miriam, cuando dice el tejido, obviamente me batearon, es porque el valor no está colocado, a lo que le damos valor como sociedad, no como dicotomía, sino como sociedad, no es al tejido. Pensaba en las mujeres michoacanas y decían que alguna vez habían postulado para el tema de una beca de recursos económicos de este Instituto de Pueblos Indígenas para el rescate de la hechura de aretes, ¿no? En plata. No sé si saben, pero muchos de los aretes que utilizan las mujeres indígenas para casarse del lago de Pátzcuaro tienen características específicas. Depende de qué lado vives de la laguna, es el pescado que tienes autorizado utilizar el día que te cases. Y es todo un tema. Entonces hay pescados largos, chiquitos, gordos, ¿no? Entonces es todo un patrimonio que se genera, que lo están generando las mujeres, que lo rescatan, lo resguardan, lo acuerpan las mujeres, y en el momento que entra a un concurso es rechazado. Porque claro que los valores están colocados desde la regulación de lo repetible, así se generan las reglas para el derecho, de lo que sí se consume. Entonces, claro, no se consume el tejido, no se consume el arete, no se consume el apapacho, no tenemos el valor. Yo decía, estaba yo lavando los trastes, pues ni modo, muy feminista, pero me toca planchar y lavar también, y entonces estoy lavando los trastes y dije, ¿qué fregados voy a decir ahora que estemos todas juntas? Yo decía, es que el valor está colocado en lo que pensamos que tiene valor. ¿Y quién puso el valor al valor? Pues los hombres. Y entonces si yo tengo que lavar los trastes, eso no es valor. Y si yo tengo que cuidar a los hijos, porque tengo un hijo de 15 años, que bendita adolescencia, ¿no? Entonces eso no es valor. Educar a un chico en una historia feminista, pues es un chingo de trabajo, y eso es un valor agregado, intangible, porque además también tenía una abuela feminista. Entonces, ¿cómo construyes desde ese lugar algo que no tiene valor? O como el tejido. O construir desde lo que tiene que permanecer. Pero me caché, o sea, me caché además en la repetición de ese valor. Les voy a platicar. El 8 de marzo, cuando nos fuimos a marchar, las Glitter, Lana y Apis, nos juntaron en el parquecito acá a hacer una actividad cultural. Vamos a hacer flores, dijo Miriam. Y yo dije, no mames, no me sale nada, ¿no? Perdón por lo de no. Y luego dijeron, vamos a poner manitas. Y yo dije, ay, no me quiero ensuciar las manos, ¿no? Como buena abogada estaba yo viéndolas así, a todas. ¡Ay, qué bonito te queda! ¡Ay, qué padre! Y todas en el tejido, todas, y no sé qué. Yo decía, ay, qué bonito, ¿no? Y entonces me paso al plano personal. Mi mamá le entró durísimo con Miriam, y entonces se le ocurrió hacer una bendita cobija. Cobijón, que además fue asesorada por Miriam. Ahora es uno de mis valores más importantes.
Entonces, ¿cómo en efecto el valor lo fuimos colocando en la academia desde un lugar de los que escribían, de los que tenían el título, de los que tenían la razón, de los que impartían cátedra, desde un lugar totalmente poco femenino? Veníamos platicando cómo los espacios laborales no son sensibles a que las mujeres estemos sumados, porque nos gusta el chal y nos gusta el chisme, pero tenemos que producir el bendito documento en chinga loca, histérico, súper masculino, cuando hay otros valores, El intercambio. ¿no? Que en efecto serían sumamente importantes rescatar y tuvieran un valor económico, como el tejido, como los aretes. Pero no nada más eso, perdón, sino también sabes que ahorita que te estaba escuchando y que estaba también escuchando a Lulu, cómo también estos valores vienen desde de lo que se tiene que contabilizar, ¿no? O sea, y digamos negociable, que se consume y que cuesta, y parece que esto no cuesta, ¿no? Pero no cuesta porque tampoco el que lo hace no es un individuo, o sea, Que valga. no, pero nada más tiempo no vale, acá, no, tu tu tiempo trabajo no no vale, vale. entonces ya se va sumando, pero además de todo, esto no le o sea, no lo inventó alguien. Ah, claro. ¿Sí me entiendes? No O sea, lo privatizó. ajá, no lo privatizó. Ajá. Los puntos No se son de individualiza. todo. Ajá. No se individualiza. Entonces, colectivo. es colectivo de per se, o sea, por antonomasia. Entonces, cuando tú estás Claro, así, igual que los tú te votantes. compartes. Entonces dices, ay, mira, tú échale acá y acá. Y entonces, no hay como esta onda de, ay, no me lo vaya a robar, derecho de revés, punto, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí cuando me dice alguien, yo no sé tejer, yo no más sé hacer derecho y revés, sabes hacer todo. Y cómo a la vez son todas otras narrativas, porque aunque nada más es derecho y revés, no sé, las irlandesas, estaba entrevistando a una señora sobre tejido, y me contaba, por ejemplo, que las irlandesas, las escocesas, tejen, o sea, son las mujeres que más han inventado puntadas de, o sea, no sé, de trenzas, ¿no? Porque tiene que ver con su clima y los pescadores, para identificar, o sea, son firmas de familia. Así es. Pues yo mientras las escuchaba todas, como que fui armando ahí un tejido de ideas, y partía yo de esta importancia, Lulu, que ponía sobre la mesa de empezar a ya desmontar, pero francamente los binomios, ¿no? Entonces eso lo ligaba con la pregunta, Dani, que tú hacías de cultura, ¿no? De que hoy por hoy es que en efecto se ha manoseado demasiado el término cultura, y hoy pues no sabemos bien a bien qué es cultura, es demasiado amplio, pero quizá a mí me gusta siempre volver a los orígenes etimológicos de las palabras, ¿no? Porque hay ahí un sentido, y en esa lógica yo siempre me voy a pensarlo en esta parte de que tienen en común con cultivar, ¿no? Con el cultivo, y entonces también vernos como estas, pues a lo mejor sembradoras y a la vez cultivadoras, ¿no? Somos herederas de un pasado, lo estamos transformando, resignificando, pero también estamos en esta labor doble, porque quizá es la coyuntura que nos toca vivir, a lo mejor mañana se presentan otras circunstancias, pero es como pues acarrear, servirnos de lo que nos han dejado y seguir sembrando para futuras generaciones, para que continúen estas lógicas, ¿no? Desde otras perspectivas, y evidentemente abrirnos a memorias en plural, historias en plural, que digo, ya se ha venido haciendo, y también desde la academia, pero sabemos que la academia es academia y lo va a seguir siendo, ¿no? Con toda esta colonialidad epistémica que le caracteriza y con toda la exclusión que supone. Entonces hay que seguir empujando estos conocimientos que vienen de a por todos lados, ¿no? Y que no solamente el saber del hombre blanco de primer mundo es saber, sino que las prácticas, las experiencias personales y tertulias como estas son justamente una puesta en común de conocimiento, y son herencias que, bueno, hoy por hoy estamos registrando en espera de que queden para mañana, ¿no? Eso. No, está súper bien, porque aparte me estaba acordando de algo que dijo Miriam, me estaba acordando de, o sea, lo relaciono con lo que estás diciendo tú y obviamente con lo que han dicho todas, ¿no? Pero justo, yo creo que cuando decidimos, bueno, ¿y a quién le llamamos, no? O sea, como para hablar de este tema, ¿no? Porque no queríamos otra vez ser las restauradoras con glitter en su monólogo sobre las herencias culturales, ¿no? O sea, autoescucharnos, ¿no? O sea, y un poco porque no es que no nos guste el tema, o sea, todo el tiempo lo estamos repensando y todo el tiempo estamos
mamando de un chorro de lugares, ¿no? Para replantear y replantear y replantear. En el aspecto, por ejemplo, de lo estructural, nosotras mismas citamos a la UNESCO en nuestra primera carta, claro. O sea, qué oso. Claro. No, porque hay que desvincular del lugar de donde viene la No, bueno, éramos newbies, y la otra es que también hay una exigencia de validación, ¿no? O sea, claramente. Entonces, ¿de qué forma estamos recuperando lo que sí podemos usar de esto estructural y qué de otra forma creemos que lo estamos haciendo, pero en realidad lo estamos replicando, ¿no? O sea, y no lo estamos cuestionando. Entonces, un poquito por ahí, ¿no? La otra, la academia efectivamente siempre va a ser academia y no va a dejar de ser academia. Yo odio la academia particularmente, personalmente, ¿no? Pero por ejemplo me acuerdo, y ya le había yo contado a Miriam y quería contarles a las demás, de por qué están, yo creo que perfiles y cosas también, ¿no? O sea, como que seguro dijeron, ¿yo qué tengo que decir de eso? ¿No? Pues nosotras sí creemos que todo el mundo tiene algo que decir de esto, ¿no? Y por eso las invitamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por ejemplo, nos invitaron a un congreso muy acá, muy mamalón, muy top, ¿no? De conservación textil, ¿no? Y nos invitan, nosotras ni aplicamos así, y nosotras así de, órale, ¿no? Y les decimos, pero nosotras ¿qué vamos a hablar de textil? Si nosotras lo que hacemos son registrar pintas y apoyar a las morras, o sea, y entonces decían, no, es que ahora ya les agarró la moda, ¿no? Con el Black Matters y con el decolonialismo y todo eso, entonces ahora ya se están poniendo en todos los foros de la cooptación de la academia. Exacto, ya así la mórula se está generando, así, ¿no? Como ya se está haciendo un extractivismo más claro sobre toda esta situación. Y se está llevando a la academia y tú dices, ¿es bueno o es malo, puta? No sé, dicotomías, ¿no? Otra vez así en realidad hay un chorro de grises, ¿no? Pero bueno, nos invitan a este congreso y todas decimos, ay no, qué huevo, hay que hacer un abstract, hay que hacerlo en inglés y en español, hay que armar un guión de una cosa académica, ay no, yo no quiero. Pero entonces yo había estado viendo unos conversatorios que Miriam se armó en su Facebook personal en la pandemia. Sí, estaba aburrida, a mí me salvaron la vida. Yo estaba muy aburrida. Miriam estaba muy aburrida y estaba armando unos conversatorios interesantísimos con otras tejedoras y textileras de Colombia. Y también activistas y académicas y no sé qué. Y había habido un par que me habían volado la peluca así durísimo, y especialmente se me olvidó su nombre, de la chica que hizo su tesis sobre la relación y que planteó la relación justo como cultura cultivar, y ella planteaba textil-texto, ¿no? Y entonces pensamos en todo nuestro chorro de restaurar el tejido social de nuestra primera carta, del texto como discurso unificador también de lo que estaba puesto en las pintas, pero que también son estas consignas que recuperan el pasado. O sea, ya cuando le empiezas a ver, pues todo tiene que ver. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Quién sabe? ¿No? Así, pero todo tenía que ver. Y entonces hicimos, y les dije, oigan, ¿por qué no hacemos un performance para el congreso? En vez de hacer una ponencia, porque nadie tenía ganas de hablar en inglés en una cámara y Washa dijo que, ¿no? Así. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un performance? Nadie se está esperando un performance, ¿no? De unas restauradoras, porque tú eres la visión objetiva de la cultura, ¿no? Y entonces nos armamos ya ahí entre todas, ¿no? Y estuvo bien padre, y luego les pasamos el video para que vean cómo quedó, donde se hacen un chorro de reflexiones de las que ustedes han estado tocando aquí también, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que a nosotras nos inspiró en gran medida, pues, todas, ¿no? O sea, nos inspiran todas, como todo el tiempo. Estaría buenísimo saber qué piensan ustedes, o si han notado un cambio también de narrativa de un tiempo para acá en su vida feminista, por así decirlo, y qué tanto lo relacionan eso como con una herencia cultural, ¿no? O herencias culturales hacia las que vienen. Y un poco como para ir cerrando y para recuperar esto que pone sobre la mesa Daniela, que a mí me lleva al reconocimiento de un montón de cosas, como ejercicio que el feminismo en los últimos 2 años me ha dejado, ¿no?
darle lugar a eso que cultivamos, darle lugar a eso que vivimos en la cuerpa y eso que nos transmitieron. Hace poco entrevistaba a esta artista del textil, Johanna Roa, y decía, yo empiezo a hacer textil por rabia, porque en la ENAP me dijeron, ay, espero que... En la ENAP me dijeron, ¿por qué haces cosas de señora? Y ella por la rabia dijo, sí, justo, voy a hacer cosas de señora, porque ahí es de donde viene mi pasado, ¿no? Y entonces lo que me ha dejado a mí el feminismo es reconocerme y reconocernos y reconocernos y saber que en tanto yo te miro, las miro, me miran, entonces, pues si estoy aquí, no me invisibiliza el Estado patriarcal, no me van a invisibilizar más, ¿no? Y me hago un lugar. Un poco también en este sentido lo digo porque algo que nos preguntábamos, ¿y qué sigue? Porque lo estamos increpando, pero ¿y cómo hacemos para cristalizarlo? ¿No? ¿Cómo hacemos para que suceda? Y un poco cuando te escuchaba, Lulu, pensaba en, claro, el punto es cómo reconocemos la complejidad de los procesos, y no en el sentido académico, sino de darle lugar a que es producto de memorias, de personas, de disidencias, de situaciones, de reclamos, y esa es nuestra labor, es una pinche chambota, porque entonces es que hay que hacer ese espacio y dejar de simplificarlo en términos dicotómicos y en términos democráticos, porque justo es de lo que se alimenta la gobernanza neoliberal, ¿no? De ceder nuestra representación, de decir, claro, ellos lo hacen, no, deciden. Tania no me dejará mentir, pero ni nadie, ¿no? Todos lo sabemos. El movimiento feminista se ha dedicado a impulsar normas, leyes, todo para hacernos un lugar, y el problema es que no se aplica, el problema es que hay corrupción, el problema es que está este pinche pacto patriarcal. Y está la burla, ¿no? Se cae el café, ¿dónde están las feministas? ¿No? Sí, que vengan a arreglar aquí. Exacto. Y entonces, pues, sí, justo ahí es... No, claro que hay, lo que pasa es que ya necesitamos romper para que eso se ejecute, para que eso suceda, y si no va a suceder, entonces lo transformamos, lo volvemos otra cosa y nos hacemos cargo, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido me gustaría que ustedes también, un poco para ir como cerrando con la posibilidad de que continuemos esto, es ¿qué queda desde ustedes, ¿no? Y un poco creo que está buenísimo responder a lo que decía Dani, ¿no? ¿Cómo nos ha transformado en este corto plazo, ¿no? Claro que muchas de ustedes lo tienen desde nacimiento, pero bueno, Lulu. Sí, yo dos cosas. Creo que diría en ebullición y complejo. Porque creo que estamos en el momento, lo estamos viviendo, se está desarrollando, ¿no? Y que por lo mismo, adivinar cómo hacia dónde puede ir o soluciones es difícil. Sí creo que es mucho un devenir, y estamos en el ojo del devenir un poco. Y complejo porque hay cosas que están saliendo muy mal. Sí. Y en ese proceso de también, pues no sé, citamos a la UNESCO y luego ya no las queremos citar porque se nos mueve el pensamiento hacia otro lado, también estamos derribando a nuestras ancestras que están organizando eventos donde están teniendo discursos trans excluyentes que promueven pues un contexto muy adverso de seguridad para nuestras compañeras trans, ¿no? Nuestros compañeros trans. Pero que su lucha finalmente nos dejó un chorro de... Al mismo tiempo, ¿no? O sea, construyeron un andamiaje teórico que nos llevó al lugar donde estamos, y ahorita nos estamos también distanciando de ellas porque quieren que esa teoría sea futuro cuando puede ser transformación, no sé. Entonces creo que esa es la complejidad, ¿no? Entonces a mí creo que hay que estar como muy abiertas, muy tertuliosas, ¿no? Autocríticas de lo que, justo esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto sí estamos aportando al movimiento? ¿Qué sí estamos aportando y también desde qué lugares? Porque justo venía eso platicando con Tania,
qué cosas también tenemos muy insertas en nosotras que son patriarcales y que tenemos que ir sacando, ¿no? Desde nuestra propia incidencia como académicas, como activistas, como amigas, como partícipes de una colectiva, tenemos que empezar a reflexionar y empezar a sacar todas esas cosas que de repente nos hacen excluir a los demás, ¿no? Cuando lo que no queremos es tampoco ser excluidas, ¿no? Y empezar a conformar espacios. Y otra dimensión de la complejidad también es las empresas y cómo están cooptando al discurso feminista porque vende y es cool. Y entonces ahora vemos a Nike, a Reebok, a todas las marcas poniendo a mujeres de cuerpos diversos y poderosas en sus anuncios, y eso por una parte está padre porque pienso en las morritas de 10 años que crecen con otras referencias, pero por otra, también están enriqueciendo de esto. Entonces eso, pues solamente como enfatizar la complejidad, o sea, se cosifica, ¿no? O sea, Sí, como que hablaba la de cuestión del inicio de esta charla, que se codifica porque finalmente seguimos, no solo. O sea, bueno, hay quienes dicen que el capitalismo ya es patriarcal, ¿no? Y hay quienes dicen que al revés, ¿no? O sea, que el capitalismo y entonces el patriarcado. Yo sí creo que es primero el patriarcado, ¿no? Pero en tanto esta forma de... Es un hijo deforme del patriarcado. Exacto, pero muy deforme, muy maquiavélico. Así. Entonces, justo como, o sea, en tanto sigamos... Porque la realidad es que vivimos en la estructura, ¿no? Y eso es lo que yo siempre me peleo con lo que Tania me hace ver a huevo, siempre que le hablo y le digo, tengo este problema y me dice, no puedes, ¿por qué no? Sí, eres esa, Tania. Porque te sí soy, ¿no? Porque te vulneras, porque te pones insegura, porque te pones en una posición en donde te puede perseguir el Estado, te puede perseguir la estructura, te puede, ¿no? ¿Y qué vas a hacer frente a eso? Es mi reality check, ¿no? O sea, de decir, puta madre, las leyes. Así, ¿no? Lo que está tremendo es que todo o sea, todo lo absorbe el mercado, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con el mercado. Todo, o sea, todo lo absorbe el mercado. Usted que decías de lo de Nike, o sea, yo pienso como en el Gay Parade, cuando ya de repente ves que HSBC tiene el día del desfile tiene la bandera en toda su torre, dices, Dios, ¿qué onda, no? No, o sea, cuando vas a la plaza comercial y dices, tengo 20 playeras verdes del mismo color de las feministas y voy a ir súper bonita vestida. Sí, o sea, que eso es lo que vi, yo por ejemplo lo que vi como en esta marcha, que a mí me encantan las marchas, todo, pero que de repente dices, no, bueno, pues ya va a salir la moda marzo, ¿no? Estábamos viendo Matrix y de repente fue así, el feminismo llegó a la Matrix, ¿no? Porque justo es lo que está de moda, pero eso que dice Lu es muy importante. Bueno, y porque evidentemente ahí las directoras tuvieron una transformación, pero sí van a crecer, porque yo crecí con Neo como es, ¿no? Como el Salvador, el no sé qué, el Mesías, y insertan que pues Trinity también, ¿no? Pero, y es su pareja, ¿no? O sea, evidentemente eso nos mete a otros lugares, pero efectivamente hay muchas mujeres chavitas que van a empezar a crecer ya con esto insertado desde otro lugar, cuando a nosotras nos ha costado también transformarnos, autocriticarnos, la deconstrucción que hemos tenido en estos 3 años, pues también han sido golpes brutales. O sea, ser feminista no nada más es un paseo de alegría y de las nubes, ¿no? O sea, es enfrentarte a las realidades, ¿no? Ok, yo pienso que la democracia no se puede construir si las mujeres tenemos heridas que no han sanado de la violencia de género que hemos vivido, o institucional, o del Estado, o en la familia. Bueno, yo creo que las cosas, todos son preguntas, pero creo que lo que deberíamos hacer es, como retomando metáforas del tejido, es que tenemos que aprender a desbaratar, y desbaratar no está mal. Sí. Y tenemos mucho miedo, y hay veces que nos equivocamos, cuando hacemos un tejido nos equivocamos, lo desbaratamos para tejerlo mejor, y hay veces que terminamos de tejer algo, nos lo ponemos y no nos gusta, y lo desbaratamos y tejemos una cosa totalmente diferente, y hay veces que desbaratamos y regalamos el estambre, punto. O sea, a una amiga o a un amigo o una amiga, no importa. Entonces, como perderle miedo a eso, yo creo que esa es una cosa que viene, y que escuchemos todas las narrativas. Si yo algo he aprendido con el feminismo y con el tejido es que es tan válido las artistas que toman porque quieren imponerse en la academia, que está muy bien, como la señora que teje bufandas
con un estambre de 9 pesos porque es para lo que le alcanza y mantiene a su familia. Y que ahí es cuando tenemos que aprender la diversidad, no hay uno ni otro, y esa yo creo que sí es la verdadera lucha contra el mercado, porque esa diversidad, por ejemplo, pienso en las tejedoras que tiene, es imposible de abarcar, ¿no? Y yo un poco siguiendo de lo que han dicho y teniendo en cuenta esta noción de ebullición, de complejidad y de lo tremendo que es estar estando, ¿no? O sea, porque es en gerundio y esa continuidad nos tiene siempre en movimiento y quizá también de pronto por sesgos académicos te dicen, no, tienes que esperar y dejar que el suceso quede para poderlo analizar con perspectiva. Y lo cierto es que aquí vamos sobre la marcha en todo momento, tratando de redefinir, de entender y demás. Y en ese sentido lo que yo quiero pues abrir como posibilidades, el abrazar las contradicciones, ¿no? Porque en este erradicar el binarismo, pues yo creo que hay que abrazar ese tercer espacio y permitirnos también, pues que en efecto, como las cosas no son ni, ¿no?, opuestas perfectamente, sino que se gestan muy diversas cuestiones y la complejidad precisamente de, pues, del sistema neoliberal, heteropatriarcal, cis, pues nos hace tener que de pronto recurrir a estrategias que nos permitan entrar en grietas y desde ahí incidir, ¿no? Y saber que de pronto también, pues apelando quizás Spivak, pues hay esencialismos estratégicos y es decir, también tenemos que hacernos de herramientas todas para poder pues tener una incidencia, y en ese sentido nada más cierro con esta parte. Creo que ustedes, las restauradoras, están involucradas con, que también es una iniciativa de Mutua e Invasorix, que son los stickers. No, nosotras no, nada más es de Mutua. Pero bueno, me parece que eso es incidir, ¿no? Eso es incidir, es generar, pues qué es lo que se está viviendo hoy, generar iconografía, cómo circula pues a través de los celulares, y pues ahí hay consignas y ahí hay cosas, y creo que ese es un ejemplo fantástico de una herencia inmaterial, sin querer encajonarla en la inmaterialidad, pero que da para mucho y que además está viva y que pues circula por todos los medios. Entonces eso diría yo. Pues ya nada más agradecerles de verdad por habernos permitido hacer esta plática, por haberla organizado a las restauradoras con glitter. De verdad, muchas gracias nuevamente por permitirnos también llegar a esta casa tan chida y tener esta plática tan a gusto. No la vamos a cerrar definitivamente, yo creo que quedan muchas preguntas abiertas y esperemos que para el próximo número podamos tener ocasión nuevamente de retomar y ver qué ha sucedido en los próximos meses. Pues muchas gracias a todas y pues corte.